Bienvenidos a este estudio acerca de la segunda carta escrita por el apóstol Pablo hacia los hermanos tesalonicenses. Como pudimos aprender en su primera carta, Pablo les enseñó acerca y les mencionó acerca de tres diversos puntos en el cual termina Pablo hablándoles acerca de la venida del Señor. Y esta segunda carta continúa, como una continuación, la envía un tiempo después que envía la primera, envía esta segunda carta a esta iglesia a la cual él ama mucho y honra también diversos puntos que lo puedes encontrar en la carta de Primera de Tesalonicenses, en el video de Primera de Tesalonicenses. Y fíjate que en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo se ve en la obligación y es conmovido a escribirle esta segunda carta a los hermanos de tesalonicenses, porque al parecer, estos hermanos estaban muy preocupados, muy ansiosos, y además habían recibido enseñanzas acerca de la venida del Señor que no corresponde a lo que realmente es, sino que una falsa doctrina y falsas enseñanzas acerca de la venida del Señor fue impuesta a los hermanos tesalonicenses al parecer, dice, como dice ahí, por espíritu, o sea, a través de una persona, por palabras de una persona, y que quizás al parecer también por cartas que hicieron pasar como si fuese, dicen los historiadores, que esta carta hicieron pasar una carta como si la hubiese escrito el apóstol Pablo. Entonces Pablo quiere entregar tranquilidad a estos hermanos, enseñándoles acerca de los acontecimientos futuros con respecto a la venida del Señor, y comienza a hablarles también, darle consuelo y enseñarles acerca de lo que va a suceder con los malvados, en qué tiempo va a suceder con aquellos que no aceptaron a Jesús ni mucho menos le siguieron. Y Pablo les menciona allí en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y comienza a enseñarle aquí en el versículo 7 y 8 acerca de lo que va a pasar, de cómo Dios va a juzgar a los pecadores en la venida de Cristo. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Porque
La iglesia de Tesalónica no solamente era una iglesia que había perseverado, que tenía obras de fe, que tenía amor, constancia, sino que también fue una iglesia que propagó el evangelio, que pudo enseñar también a otras iglesias de otras regiones, de otras ciudades, el evangelio de Cristo, por lo cual en aquel tiempo habían aquellos que querían perturbarlos acerca de la venida del Señor, en la que algunos decían va a venir la tribulación primero y va a suceder tal cosa. Más adelante en los otros capítulos, en los otros versículos, vemos cómo les habla Pablo acerca del anticristo, de este que va a tener muchas obras, que la gente se va a maravillar y creer en él, van a ser engañados por causa de los milagros que va a suceder. Entonces Pablo les confirma, les enseña también el orden de estos acontecimientos para que estos hermanos no se les sea impuesta una carga mayor ya de las tribulaciones y de las persecuciones que está viviendo, y no sea su corazón removido a ansiedad para que ellos puedan tener un buen conocimiento de los sucesos y de los acontecimientos que han de venir. Entonces Pablo les enseña acerca de la venida del Señor y el orden de estos acontecimientos, recordando también que en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les habla acerca del arrebatamiento, pero luego en esta carta, en la segunda carta a esta iglesia en Tesalónica, Pablo no solo le habla del arrebatamiento, sino que también le habla de la gran tribulación y de la segunda venida de Cristo, del anticristo, la segunda venida de Cristo, y también del anticristo, cuáles son las obras del anticristo, como mencionaba recién, cómo éste va a engañar a las personas y muchos van a creer en él. Dice, ¿y qué es lo que también va a pasar? Como leía también en el capítulo 1, ¿qué va a pasar con aquellos que no creyeron en el evangelio y que no aceptaron a Jesús como su Rey y Salvador? Entonces Pablo les habla todos estos acontecimientos para que nadie pueda engañarlos, para que estos hermanos se mantengan firmes, aun cuando otro venga a enseñarles diversas doctrinas, las cuales Pablo no les ha enseñado, y Pablo ya les ha enseñado cosas que otros quieren venir a torcer esta doctrina, la enseñanza de Pablo. Por eso que en el capítulo 2, versículo 2 le dice que no os dejéis mover fácilmente, como mencionaba recién, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Entonces Pablo les exhorta a los hermanos que en el capítulo 2, versículo 3, él les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. El apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes, a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, Pablo les dice, quédense tranquilos, quédense quietos. Les dice el Señor, conforte, ¿verdad? De firmeza, de fortaleza a sus corazones, y que a través de la palabra y también de la obra que ellos hacen va a ir confirmándole el Señor todo, además lo que Pablo les enseña. Entonces, fíjate que Pablo continúa su carta a los hermanos, y al parecer era tan fuerte la doctrina que estaba incomodando, inquietando y asustando a los hermanos de Tesalónica, que Pablo le da ordenanzas.
no le sugiere, no les enseña, sino que le da ordenanzas para esta iglesia. Y le dice en el capítulo 3, en el versículo 6 hasta el 15, les enseña, les vuelve a repetir la importancia de trabajar. Vuelve a insistirle, ya que la primera carta ya les había mencionado, ya les había dicho, y Pablo dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. O sea, Pablo no tiene que repetirle ni enseñarle nuevamente nada, porque ya los tesalonicenses muestran las obras que realizan conforme a la enseñanza, no solo por palabras, sino que como Pablo les hizo obras para ser ejemplo para estos hermanos tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente en vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, no nos aprovechamos de su comida, sino más bien dice que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces Pablo les está diciendo, mira, les ordeno que no anden, no estén perdiendo el tiempo, no estén comiendo la comida de otros por así, no por necesidad, sino por aprovechamiento. Les dice, les ordeno que trabajen, que ocupen, que se quiten de ser ociosos, dejen de ser ociosos. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. O sea, ya les había ordenado todo esto. Lo vimos también en la primera carta. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, le dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. O sea, andan como quieren, hacen lo que quieren, y no se sujetan primeramente a la autoridad del Señor, a la obra del Señor, mucho menos a la obra de Pablo como apóstol y fundador de la iglesia, y mucho menos a los líderes que allí están, recordando que en la primera carta Pablo les insta a que puedan reconocer y honrar y cuidar también la obra de los que están gobernando esa iglesia. Entonces Pablo sigue y le dice, porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, metiéndose en las vidas de los otros, cuestionando, juzgando. ¿Se ha dado cuenta usted que las personas que más critican, las que más hablan acerca de los pastores, de las pastoras, de las iglesias, son las que menos se congregan? Incluso hay personas que están todo el tiempo en las iglesias, dentro de la iglesia, criticando todo, pero son las que menos ayudan. Pablo les insta, les exhorta, y no solo eso, les ordena y les dice, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, mira qué importante. Pablo tiene la autoridad de Cristo que se le ha sido impuesta por el Señor y les dice, sino que alguno, el que no obedece lo que decimos en medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces hay personas que se molestan cuando nosotros, los líderes, los pastores, los que hemos sido llamados por el Señor para administrar los misterios del Evangelio y la palabra, se nos ha sido confiada la palabra del Señor, hay personas que se molestan
Cuando uno les enseña, les exhorta, les dice Pablo que si alguno no obedece a lo que decimos, algunos no quieren someterse a las ordenanzas que nosotros estamos exponiendo, estamos poniendo por obra, ¿verdad? A los hermanos y a las hermanas. Hay algunas personas que quieren congregarse, pero que no le digan nada. ¿Pero por qué me dice las cosas? Porque es nuestro deber. No solo enseñarnos, exhortarlos, animarlos, guiarlos, alimentarlos, sino que también Pablo les está dando ordenanzas a aquello y le dice, les ordeno que obedezcan, porque la obediencia en el Evangelio es primordial, es importante, tanto para ti, dice allí Pablo, en que esta iglesia era una iglesia que permanecía en la obediencia, por lo tanto la obediencia al Señor es la santificación de ellos mismos. Entonces es importante que puedas primero conocer la palabra del Señor, conocer lo que Pablo les habla a los cristianos. Las 13 cartas de Pablo son dirigidas para personas que en un momento no fueron cristianos y que no conocían la palabra del Señor o que la conocían pero de oídas. Entonces Pablo está mencionando aquí lo importante que es preocuparse. Algunos están preocupados que la venida del Señor, que el arrebatamiento, que la tribulación, que los acontecimientos que han de venir, que si ya estamos en la tribulación, que si va a venir antes, si va a venir después, pero no se preocupan muchas veces de la santidad, de la santificación, de la obediencia. No se preocupan de servir al Señor, no se preocupan del amor, de la fe, no se preocupan de sí mismos, sino que están preocupados de todo su alrededor, menos de lo importante. Por eso que Pablo les exhorta a no perder su tiempo y sino más bien a ocuparlo bien, a trabajar, a ser digno de comer lo que tú vas a comer, que sea digno de tu trabajo. Algunos trabajan en la obra del Señor, como lo encontramos en otros pasajes bíblicos que dice que no sabes, le dice Pablo, que acaso que los que trabajan, los que participan del altar pueden comer, pueden alimentarse. Entonces vemos aquí que Pablo en la primera carta les enseña acerca de los que trabajan en la obra, cómo ellos, los tesalonicenses, puedan honrarlos a ellos y cómo también hay otros que solo se encargan de criticar, pero ni siquiera quieren trabajar ni en lo secular ni en la obra del Señor. Entonces, hermosa carta es la que Pablo nos enseña también acerca de la venida del Señor, de cómo es el arrebatamiento, de cómo es la tribulación. Nos da allí señales de cómo va a ser el anticristo y todo aquello a lo cual también hoy en la actualidad hay mucha confusión. Hay mucha enseñanza, doctrinas también erróneas conforme a este tema. Así que yo te insto que primeramente puedas leer la palabra, que puedas pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te guíe cómo son los acontecimientos, más allá del estudio bíblico que tú puedas encontrar en las diversas páginas de internet, que le pidas al Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad, que puedas entender los tiempos también que han de venir para que tú puedas también preocuparte en este tiempo, en este día, en este presente, acerca de cosas importantes que también tienes que aplicar para tu vida y que le pidas al Espíritu Santo, puedas leer la palabra de Dios, puedas leer estudios bíblicos, ver videos y que de todo aquello tú puedas tomar lo bueno, retener lo bueno y lo demás, dejarlo y quedarte. Mira, hay muchas personas que leen un sinfín de libros, de estudios bíblicos, videos, predicadores, y lo digo esto en cada video, en cada estudio bíblico, en la que muchas personas caen en la confusión. Los tesalonicenses cayeron en la confusión
de estos acontecimientos, porque vinieron otros, primero a hacerse pasar por Pablo, vinieron otros a decirle otra doctrina de lo que Pablo les había enseñado. Entonces cayeron en confusión. Hay muchas personas que caen en confusión por tanta información, incluso a tal nivel su confusión y su mente y su corazón entenebrecido, que no quieren entrar a las iglesias, no quieren escuchar a los pastores, sino que quieren congregarse por internet, solo quieren sus propios estudios bíblicos. Incluso se han retirado de las iglesias por estudios bíblicos que realizan los pastores, las pastoras, ¿verdad? Y rechazan ciertas doctrinas, pero no puede ser ese motivo de caer en desobediencia, de caer en el desorden que Pablo menciona allí a los hermanos que andan desordenadamente, aquellos que no quieren trabajar. Y entonces al final las personas caen a tal nivel en esto que al final rechazan el evangelio y viven una vida desordenada, preocupados, ociosos y preocupados más de criticar a la iglesia que ser parte de ella, de instruirse, de buscar santidad, de buscar guianza del Espíritu Santo y ser una ayuda para su pastor, para su pastora, sino que al contrario, como dice allí, a estos ociosos, a estos hermanos desordenados que están preocupados de la vida de los demás, más de criticar a la iglesia, más de poner prejuicios sobre las cosas que se habla, la doctrina, en vez de ser una bendición, son un problema. Entonces, para que el Señor te ayude, pide guianza al Espíritu Santo, para que esto no sea apartándote del Señor, para que esto no sea perjudicando tu vida, manteniéndote en desorden, porque Dios trae orden. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios de todas formas se movía. Entonces, con la palabra de Dios, Dios abrió su boca y ordenó la tierra, separó las aguas de la tierra, puso luz, puso el sol, puso la luna y comenzó a dar orden. El Espíritu Santo es así. Nuestra vida muchas veces está desordenada, pero el Espíritu de Dios pone orden dentro del desorden. Así que te pido que busques la revelación del Señor, que seas una persona obediente, que se someta, una persona que se someta al Señor y a quienes ha puesto el Señor como autoridad. Amén. Espero haber sido de bendición, que Dios te bendiga grandemente, te ayude y podamos juntamente también salir de la comodidad y de la ignorancia de lo que muchos dicen, pero no se dan el tiempo de profundizar. Amén. Así que cualquier pregunta, consulta, puedes escribirme y podamos ser mutuamente de bendición. Un abrazo grande.